la manera como ustedes preparan el tema, eso es algo que es dependiente. O sea, les dejo al grupo como quieren preparar, ya saben qué es lo que tienen que llegar a decir, ¿no? La cuestión de realmente que sean muy claros, que transmitan el mensaje de la manera más efectiva y que la gente lo pueda asimilar. Entonces, ya quedamos con eso. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces, vale. Continuamos, compañeros. Hoy vamos entonces a terminar el tema de los aminoácidos. Vamos a hablar de reacciones de aminoácidos, hablaremos del enlace peptídico y eso nos dará entrada a péptidos. Vamos a hablar un poco de la nomenclatura, de estados de ionización de los péptidos que tanto han modificado más de uno. Vamos a hablar de péptidos modificados y después entramos a un tema bien bonito que es el de los niveles estructurales de las proteínas. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el problema del plegamiento de las proteínas. ¿Listo? Pero claramente esta semana vamos a revisar todo este tema, vamos a entrar al tema de enzimas probablemente al final de la próxima clase del viernes. ¿Listo? Vale. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué tipo de reacciones podemos encontrar. Los aminoácidos, obviamente, ellos reaccionan con otras moléculas y pueden ser modificados, ¿no? Uno quizás de las reacciones más célebres que ustedes han visto en el pasado ha sido la formación de puentes disulfuro, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué molécula ocular? ¿Qué molécula me pueden decir que forma un puente disulfuro? Así célebre. Los anticuerpos, exactamente. Los anticuerpos están formando puentes disulfuro. Básicamente la reacción de los puentes disulfuro consiste en una reacción de oxidación entre dos cisteínas, ¿sí? El grupo sulfidrilo es supremamente reactivo. Dos grupos sulfidrilos se oxidan y generan el puente disulfuro. Es un enlace covalente, recuerden que es un enlace covalente. Ese enlace covalente es un enlace que le da estabilidad a la molécula, por eso es que pueden unir dos moléculas diferentes a través de dos péptidos diferentes a través de un puente disulfuro, y eso le permite a la molécula ser muchísimo más estable que si fuera un enlace no covalente, ¿no? La unión de dos cisteínas mediante el puente disulfuro pues va a generar un nuevo módulo que se llama la cistina, ¿sí? De cisteína pasa a ser cistina. ¿Qué pasó? Listo, la cistina. Entonces, la reducción de la cistina se convierte en dos cisteínas, ¿no? Entonces recuerden que la reducción es la adquisición de nuevos enlaces con hidrógenos. Entonces la oxidación de dos cisteínas genera cistina, la reducción de la cistina va a romper la estructura en dos cisteínas, ¿va? Esto es importante porque ahora cuando veamos el experimento de Amundsen, yo les voy a recordar el cuento de la reducción de la cistina, ¿no? Entonces al reducirla se rompen los puentes disulfuro, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces este es uno de las primeras reacciones que les quería comentar. Otro tipo de reacciones es de las más célebres, es la fosforilación. Obviamente va a haber muchísimas más, pero yo aquí escogí las más importantes, ¿sí? La fosforilación de los aminoácidos en residuos como la serina, tirosina y la treonina también. El grupo funcional alcohol reacciona con los fosfatos, ¿cierto? Para formar un fosfoéster. Recuerden que eso se llama fosfoéster, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que muchas proteínas son modificadas en la serina, en la treonina y en la tirosina mediante el enlace con el fosfato para formar el fosfoéster, y estas
estas modificaciones tienen una relevancia importantísima en la funcionalidad de las proteínas in vivo. Muchas proteínas adquieren la funcionalidad o se activan mediante la fosforilación, o todo lo contrario, se inactiva mediante la fosforilación. Entonces es un switch biológico muy interesante la fosforilación de la proteína. Otro tipo de modificaciones que también son comunes son la metilación y la acetilación. Por ejemplo, una de las modificaciones más famosas en el campo de la epigenética es la metilación de lisinas, la metilación o la acetilación de lisinas. Yo les recordaba, bueno, la lisina, recuerden que es un aminoácido cargado positivamente, exactamente, es un aminoácido cargado positivamente. Les comentaba que en eucariotes la lisina es uno de los aminoácidos más enriquecidos en las histonas, ¿recuerdan? ¿Que les comentaba? ¿Y que por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica? El ADN tiene carga negativa. Exactamente, el esqueleto fosfodiéster del ADN a pH fisiológico ya tiene carga negativa, ¿cierto? Entonces, la lisina, que a pH fisiológico tiene carga positiva, pues es un muy buen aminoácido que permite al ADN arroparse ahí, pues lo permite generar, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra. Pues se puede enredar en el nucleosoma gracias a esas interacciones, ¿cierto? Entre la carga positiva de la lisina con la carga negativa del esqueleto fosfodiéster, y generan interacciones muy estables que permiten formar la cromatina compacta, que al final es un cromosoma mitótico. Pero una de las modificaciones que se utiliza para debilitar esa interacción consiste, por ejemplo, en la acetilación de la lisina. Al acetilar la lisina, recuerdan que este oxígeno va a ser polar, ¿cierto? Entonces eso debilita la interacción del ADN con las histonas, y pues permite que se descompacte la cromatina. Pero si ustedes quieren aumentar la compactación de la cromatina, le pueden agregar residuos que son incluso más apolares, más hidrofóbicos, ¿cierto? Como la metilación, el grupo metilo, y la metilación en muchos residuos está asociada con la compactación aún más de la cromatina. Entonces son dos modificaciones de un mismo residuo que puede tener consecuencias epigenéticas. En un caso puede ser la expresión y en otro caso puede ser la represión de los genes en la cromatina. Esto ocurre mucho en la cromatina de los eucariotes. Y llegamos al célebre enlace peptídico, ¿sí? El enlace peptídico es supremamente importante porque ese enlace peptídico es el enlace que nos va a permitir formar los polímeros de los aminoácidos, que en últimas son los que van a construir las proteínas, ¿sí? Este enlace peptídico no es otra cosa que un enlace covalente que ocurre entre el hidroxilo del grupo alfa carboxilo y el hidrógeno del alfa-amino, ¿sí? Eso forma una reacción de condensación. ¿Sí recuerdan la reacción de condensación, no? La reacción de condensación, ¿cierto? Y esto R, la reacción de condensación, esa pues lo que va a resultar es en ¿qué? En una molécula de ¿qué? Agua. En una molécula de agua, exacto. Así como hidrólisis libera agua, la hidrólisis hidroliza agua, ¿cierto? Para romper un enlace. En este caso, el enlace peptídico se va a condensar, libera agua, ¿cierto? Y se genera nuestro célebre enlace peptídico, que es un enlace que va a generar una amida, ¿no? Esto es lo que llama una carboxiamida. Este enlace peptídico es clave. Este enlace peptídico en las proteínas celulares que están formadas por los ribosomas es lo que llamamos los aminoácidos proteinogénicos. Se enlazan mediante enlace peptídico en el ribosoma. ¿Ustedes recuerdan eso? A eso es lo que nos referimos con aminoácidos proteinogénicos, los que escoge el ribosoma, que están cargados en una ARN de transferencia, se llevan al ribosoma y ahí, mediante la reacción de transpeptidación, se están uniendo entre el alfa-carboxilo y el alfa-amino, ¿sí?
generando este enlace, es clave, ¿no? El enlace entonces va a generar un patrón que va a ser NCC, NCC, CC y NCC. ¿Listo? Esta va a ser la clave de eso. Y pues como les digo, liberar. Profe, perdón, es que no alcanzamos a tener las fotos de antes, puede correr un momento antes. Bien. Profe, estoy ¿Atrás? sí. Creo que sí hay. Pero puedes tomar también ahí. Esto lo subo. Ah, ¿Sí? Yo les subo esto. Pues la verdad, les dije, ¿no? No pensé que Eso fue lo primero que te les dije, que yo les subo Pero fue una pregunta. esta presentación. Profe, en el enlace peptídico C, que de verdad el grupo hidroxilo del alfa carboxilo más el alfa amino. Sí. El hidrógeno del alfa-amino. Ah, Digamos. ¿Sí lo ven ahí? Entonces aquí este es el carboxilo, este es el alfa-carboxilo, el hidroxilo, el alfa-carboxilo más el hidrógeno, este hidrógeno del alfa-amino, ellos se condensan, liberan una molécula de agua y se genera el enlace peptídico, que recuerden que esto es una carbamida, ¿no? Una carboxilina. CONH, La metilación, o sea, en la metilación se le agregan grupos que se deja de metilo, sí, mira. En la metilación estamos agregando grupos metilo, ¿sí?, al aminoácido. Esta es una modificación. Tú puedes modificarlo con un metilo, dos metilos, tres metilos, a medida que vas hipermetilando. Por ejemplo, el trimetil, la lisina trimetilada es una marca ultra famosa de represión en la heterocromatina, ¿sí? Pero si tú quieres liberar la heterocromatina, si tú quieres convertir o pasar de heterocromatina o cromatina, lo que tienes que hacer es acetilar. Las acetilasas o acetiltransferasas están asociadas con complejos transcripcionales, de activación transcripcional, y las metilasas usualmente están asociadas con complejos de represión. En eucariotes, ¿no? Estamos hablando en eucariotes. Esto es una modificación muy típica de los eucariotes. Si tú quieres aumentar el grado de compactación, hipermetilas. ¿Sí? La lisina. que se le agrega Los grupos metilo. Si la ves, CH3. en la acetilación. En la acetilación, mira, esta es la acetilación. En vez de metilo, le estás agregando un grupo acetilo. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos al enlace peptídico, porque esta es la estrella de esta clase. Pues entonces recuerden cómo va a estar construido, ¿sí? El enlace peptídico. Vamos a tener entonces el alfa carboxilo unido con el alfa amino en una reacción de condensación, se libera agua y quedan unidos entonces el aminoácido 1 con el aminoácido 2. ¿Listo? El patrón entonces va, como pueden ver aquí, pues aquí ya vamos a tener una especie de polaridad. Tenemos el alfa amino, ¿cierto? Alfa amino a la izquierda y el alfa carboxilo del segundo aminoácido lo vamos a tener a la derecha. Las proteínas pues entonces van a tener polaridad. Recuerdan que hemos hablado de esta polaridad en varias moléculas. ¿Recuerdan en los carbohidratos cuál era la polaridad? ¿Se acuerdan de esa? Y los polímeros en los sistemas biológicos tienen una polaridad, ¿no? En los carbohidratos teníamos una polaridad que era extremo no reductor a extremo reductor, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en los carbohidratos es algo que nosotros vemos. En el caso de las proteínas, vamos a tener una polaridad que es del amino al carboxilo, ¿sí? Esa va a ser la polaridad. Siempre que hablamos del amino, hablamos pues esa nomenclatura. Decimos que va a ser amino a carboxilo. Esa es la manera en la que se van a ir agregando los aminoácidos en el ribosoma. Es importante hacer ya la salvedad que no todos los péptidos que vamos a encontrar en una célula, y especialmente las bacterias, no todos los péptidos son ribosomales, ¿sí? Hay muchos péptidos que son no ribosomales, por definición ya ustedes lo van a encontrar. Y esos péptidos no ribosomales muchas veces tienen una característica muy interesante, es que pueden utilizar aminoácidos que normalmente son no proteinogénicos. Incluso pueden encontrar aminoácidos que son D, ¿sí? En vez de L, pueden encontrar D. ¿Sí? Por ejemplo, los péptidos del peptidoglicano
muchos de esos péptidos se producen, no todos los péptidos del péptido glicano son péptidos que se generan no, de manera no proteinogénica, o sea, no ribosomales, son péptidos no ribosomales, ¿sí? Son péptidos no ribosomales, ellos no son sintetizados en un ribosoma, sino hay una maquinaria celular independiente de los ribosomas que ensamblan los aminoácidos. Entonces la regla de ensamblaje de esos aminoácidos en los péptidos no ribosomales es diferente, para que tengan presente eso, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar péptidos que cumplan esta regla. Puede haber péptidos que, como no son ribosomales, no están cargados en una ARN de transferencia, pues entonces esos péptidos básicamente van por libre. Y en las bacterias sí que les sirve, pues porque les comentaba que al utilizar aminoácidos D, esa es una manera de evadir la maquinaria de defensa del hospedador, ¿no? Bueno, entonces, listo. Quédese ya con esto. Entonces vamos a unir en los péptidos ribosomales, en los que están ensamblados en el ribosoma, vamos a tener esta estructura, ¿sí? o este orden, esta dinámica de nuestro enlace peptídico. Entonces, otra cosa interesante es que este enlace peptídico es rígido, es planar, y eso genera algo que en la bioquímica le llaman el esqueleto, ¿no? Este va a ser el esqueleto, en inglés lo van a encontrar como el backbone, ¿sí? Backbone. El esqueleto de la proteína es un esqueleto muy rígido, ¿sí? La explicación es porque hay algo de resonancia entre el doble enlace del carbonilo y el amino. Esos electrones están compartiendo, están migrando entre este enlace aquí a este enlace acá, ¿cierto? Y pues entonces disminuye la movilidad, o sea que es un esqueleto bastante rígido. Entonces, prácticamente que los que van a estar permitiendo la movilidad y la interacción son las cadenas laterales. Bueno, como ya les digo, vamos a entrar entonces un poquito en la descripción de un péptido, ¿no? Entonces, como les digo, se pueden ir agregando más y más aminoácidos a un péptido, y entonces eso nos va a dar la posibilidad de denominarlo, así como cuando hablábamos en los carbohidratos, monosacárido, disacárido, trisacárido, oligosacárido, polisacárido, pues aquí más o menos es la misma situación, ¿no? Cuando unimos dos aminoácidos, pues vamos a hablar de un dipéptido. Ese dipéptido pues son dos aminoácidos y hay un enlace peptídico, ¿no? Cuando le agregamos uno más, pues vamos a tener tres aminoácidos, eso se llama un tripéptido, y vamos a tener dos enlaces peptídicos, ¿no? El primero que une 1 y 2 y el segundo que une 2 y 3. Entonces el número de enlaces peptídicos va a ser el número de aminoácidos menos 1, básicamente. Eso es, número de aminoácidos menos 1. Recuerden que al unirse los aminoácidos liberan una molécula de agua, ¿no? Recuerden eso también. Entonces, número de aminoácidos menos 1. Bueno, y aquí viene una discusión que es bien interesante, de verdad, que uno ve en las bioquímicas que no generan consenso sobre qué es un péptido y qué es una proteína, ¿no? O sea, en qué momento yo le empiezo a llamar a una proteína, ¿cuál es el momento en que uno dice, oiga, esto ya no es un péptido, ya no se me creció el enano, ya le tengo que denominar de alguna manera? Dependiendo, ¿sí?, de dónde lean, usualmente un oligopéptido que entraría dentro de lo que la gente en general le denominan péptidos entre 20 y 25 aminoácidos, y de 25 hacia arriba, pues ya ahí ya le llaman polipéptido proteína, ¿sí? Porque eso es una discusión, créame que eso es una discusión. Incluso ahorita estaba mirando la nueva versión de la bioquímica de Strayer y Timochenko, y meten la histidina como polar, cosa rara, porque pues la justificación justifican esto pues por el pK del indol, que a pH fisiológico ya pues perdió el protón, pero muy raro. Eso sí me pareció raro. Si leen esa, no la sigan. Sí, vamos a mantener que los tres aminoácidos cargados positivamente son histidina, arginina y lisina, ¿listo? Pero les voy haciendo la salvedad que me sorprendió muchísimo ver a la histidina fuera del grupo de los cargados positivamente, muy raro. Pero bueno, estas son otro tipo de cosas que ustedes van a encontrar que depende del libro de bioquímica que lean.
¿sí? Pero hasta 25 aminoácidos, un péptido. De 25 para arriba, un polipéptido. Otros dicen hasta 50 péptidos y de 50 para arriba ya es una proteína, ¿no? Pero bueno, lo importante es, en últimas, que estamos hablando de cosas así como este, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que estábamos describiendo, ¿no? Entonces tenemos un extremo amino terminal, ¿cierto? Un extremo amino terminal, recuerden, la polaridad, la direccionalidad de la síntesis de proteínas desde el amino al carboxilo. Así es como lo están metiendo, así es como se va generando el polipéptido en el ribosoma, del amino al carboxilo. Así lo vamos a ver y cuando veamos estructura primaria vamos a saber que el primer aminoácido va a tener la colita amino, así no lo tengamos que decir, ya ustedes lo saben, ya queda implícito en la descripción. Entonces, amino, extremo amino terminal, primer aminoácido. A ver, ¿este qué tipo de péptido es? ¿Cuántos residuos tenemos? ¿Cuántos? Que por cierto, residuo ya deja de ser aminoácido, como es un polipéptido, entonces cada aminoácido deja de llamarse aminoácido y pasa a llamarse residuo. Así, eso sí, ya, ¿qué quiere que le quede? Ya, aminoácido es solito, ¿sí? Y ya cuando hace parte del péptido, ese aminoácido entonces pasa a ser un residuo. Entonces ustedes hablan de residuo, es el equivalente al aminoácido, pero en el contexto de un péptido, ¿sí? O polipéptido. Entonces ahí cuántos residuos vamos a tener. De hecho está marcado con color, a menos que haya alguien que sea daltónico en la sala. Entonces ¿cuántos vemos? 4. Pues que no contestan. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ¿qué sería? ¿Péptido o proteína? Péptido, ¿cierto? Estamos todavía. Y listo, esa es la primera pregunta. Entonces es un péptido. ¿Qué denominación le daríamos ya? ¿Cómo? No, pero ya con el número de residuos son 5, entonces ¿cómo sería? Ya ustedes saben un poco de raíces griegas. Pentapéptido, sí señor, es un pentapéptido. Ojo que los péptidos más famosos en nosotros es el nonapéptido. Los nonapéptidos, todos estos péptidos que están generando desastre. ¿En qué momento pasa a ser proteína? Lo que te dije, ¿no? Que eso depende, pero aquí yo lo voy a denominar de 25 para arriba. ¿Sí? Pero hago la salvedad que va y que es un libro donde dice no, a 20, hasta 20 ya está, u otros que te dicen de 50. ¿Sí? Bueno, listo, entonces es un pentapéptido, tenemos extremo terminal. ¿Qué residuos ven ahí? Es el primero, CH2OH. Muy bien, segundo. Super. Muy bien. Ajá. Y eso es valina. ¿Ah? Muy bien, súper. Bueno, así no los podemos llamar, ¿no? Así no los podemos llamar. Bueno, es un pentapéptido, ¿cierto? Serina, glicina, tirosina, alanina y leucina. Obviamente, no se lo puede llamar un pentapéptido de serina, glicina. Debe tener una nomenclatura para poderlo denominar. ¿Sí? Bueno, esta es la manera entonces como lo vamos a contar, ¿no? Entonces aquí básicamente el guión pues ya le está indicando el enlace peptídico. Ya cuando nosotros presentamos un péptido, ya nosotros queremos dar la información de que estamos tratando un péptido, pues los aminoácidos se van a presentar cuando lo mencionamos en 3 letras con guión, ¿cierto? Pero si lo representamos como una sola letra, pues no es necesario el guión, simple y llanamente va de chorro, ¿cierto? Es el G ya, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que estamos hablando de un pentapéptido, ese es el nombre. Y ahí viene la cuestión, Entonces ya para mencionarlo de manera extensiva, pues le vamos a llamar seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. O sea, aquí básicamente el único que va a quedar con el nombre intacto va a ser el último, ¿no? Va a ser el último, leucina. Y el resto pues se le pone el título. Seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Profe, pero entonces dice Digo yo. pentapéptido, ¿Ah? o sea, pentapéptido, Sí, sería eso, pero pues ya
cuando ya tenemos péptidos mucho más largos, Sí, pues ya uno le llama oxitocina, vasopresina, ya el nombre es mucho más común, ¿no? Pero eso sí, tú deberías saber interpretarlo. Lo digo esto pues porque al revés es que debes saber interpretarlo, no necesariamente que si tú ves uno de 15 tengas que decir cada cosa, pero si se te dice de ahí puedes devolverte y saber pintar, por ejemplo, y saber describir esta forma de presentarlo. Lo digo pues porque sí que lo van a ver en algunos casos, ¿sí? Algunos casos, pues, especialmente en bioquímica, leen un artículo y en el artículo sí que lo van a ver, lo pueden ver así, ¿no? Digamos, esto es importante de aquí para adelante en su vida como profesionales, probablemente lo que se van a encontrar es el nombre común del péptido, ¿no? ¿Sí? Y quizás la otra cosa importante es esto, casi que estas dos no son tan importantes, pero es bueno saber, ¿sí? Listo, ahora viene un poquito de dolor de cabeza. Por favor, respiren profundo, pues porque esto nos va a llevar al siguiente punto que en muchos de ustedes les causó problemas, y es pues que obviamente vamos a seguir hablando de la misma situación que hablábamos de los aminoácidos. Los aminoácidos pues van a tener diferentes estados de ionización a diferentes pHs, ¿cierto? Y eso pues nos va a dar un parámetro muy importante que es el punto isoeléctrico. ¿Recuerdan? Ese punto isoeléctrico para un aminoácido pues ya vimos cómo lo calculábamos, ¿no es verdad? Pero resulta pues que los péptidos también tienen su punto isoeléctrico. Y ya cuando hablemos de proteínas, pues uno de los valores más importantes es determinar el punto isoeléctrico de una proteína. Cuando hacemos electroforesis de 2 dimensiones es clave. Ahora uno ya puede incluso predecir el punto isoeléctrico solo con la secuencia. Entonces, en los estados de ionización, recuerden que vamos a ver cómo va a estar un péptido a un pH determinado, si va a estar protonado o deprotonado. ¿Recuerdan eso, no? Entonces, ¿el punto isoeléctrico qué es? El valor de pH de que 100% del aminoácido está en su forma el valor de pH en carga neutra. ¿En el qué? En el que 100% del aminoácido está en carga neutra o en su forma de descriterio. Y tiene carga neta 0, ¿cierto? Pues ahora ya no vamos a hablar de aminoácido, sino vamos a hablar de péptido. Pero básicamente es la misma situación. El péptido va a tener un comportamiento, a ese pH va a tener un comportamiento, una carga neta neutra, ¿cierto? Entonces aquí, pues obviamente la cosa se nos va a complicar. Aquí se calienta un poco el parche y les voy a pedir un poco de paciencia para que empecemos a ver cómo se calcula el punto isoeléctrico de un péptido, y esto claramente va a ser parte de uno de los puntos del parcial. Espero que lo puedan responder bien. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que cuando, ustedes recuerdan en los aminoácidos, cuando nosotros estábamos determinando el punto eléctrico de los aminoácidos, nosotros hacíamos mucho énfasis, mucho hincapié en varios puntos del aminoácido. ¿Cuáles eran? El alfa-carboxilo, ¿cierto? El alfa-amino y la cadena lateral. y la cadena lateral, ¿cierto? Y su cadena lateral. Esos son los 3 puntos fundamentales que nos basábamos nosotros para determinar el punto isoeléctrico del aminoácido. Ahora la cuestión es que, como ya estamos hablando de un péptido, ya sabemos que por definición ya un péptido como mínimo vamos a estar hablando de un dipéptido, ¿no es verdad? Entonces ya el dipéptido, pues entonces ya tenemos esto así, R, ¿cierto? Y C, O, ¿listo? Entonces vamos a tener esta situación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta situación? ¿Cierto? Ya tenemos 2 aminoácidos, ¿cierto? Si tuviéramos 2 aminoácidos independientes tendríamos 2 aminos y 2 carboxilos, ¿cierto? ¿Sí o sí? Pero ahora hay un enlace peptídico. El enlace peptídico eliminó el alfa-carboxilo de uno y el alfa-amino del otro. Entonces ahí nos reduce el cálculo, ¿cierto? Porque elimina 2, en nuestra ecuación ya nos va a eliminar un alfa-carboxilo y un alfa-amino, que son los que están involucrados en el enlace peptídico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta figura que vemos aquí en el ejemplo, ¿cierto? Para determinar cuáles son los grupos funcionales que se pueden ionizar, pues simplemente pues miremos a ver cuáles son. Aquí tenemos
en este péptido, que es un péptido de 4 aminoácidos, que sería entonces un ¿qué? Tetrapéptido, muy bien. Tetrapéptido que tiene, entonces tenemos alanina, ácido glutámico, glicina y lisina. ¿Listo? Entonces tenemos un tetrapéptido que va a tener, ¿cuántos son hidrofóbicos? Dos, ¿no? Alanina, glicina y dos que van a ser hidrofílicos y que pueden estar cargados. Entonces aquí lo clave, pues vamos a tener en cuenta que básicamente para este tetrapéptido, el alfa amino y el alfa carboxilo, el alfa amino va a ser el amino del extremo, el alfa amino del extremo, y el alfa carboxilo va a ser el carboxilo del último residuo. Miren, el alfa amino es del primer residuo y el alfa carboxilo va a ser el del último residuo, ¿sí? Entonces van a estar, entonces ya tenemos esos dos, que nuestro aminoácido era el alfa carboxilo, el alfa amino del aminoácido, pero ahora del péptido, el alfa amino va a ser el alfa amino del primer residuo y el alfa carboxilo del último residuo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esos dos. Y entonces, ¿quién va a contribuir en nuestros cálculos del punto isoeléctrico para determinar ese parámetro? Pues los residuos que tenga ese péptido. En este caso, los residuos que van a tener valor en nuestro cálculo van a ser el carboxilo de la cadena lateral del glutámico y el amino de la cadena lateral de la lisina, ¿sí? Entonces, ahí ya esto nos implica utilizar una aproximación diferente a como lo habíamos hecho para un aminoácido individual, ¿cierto? Porque ya tenemos, entonces ya tenemos un alfa amino, un alfa carboxilo, un carboxilo R y un amino R, ¿cierto? Ya vamos a tener ahí entonces cómo se calcula. Recuerden que ahí tenemos que saber cuál es el punto isoeléctrico del péptido, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera muy facilita con un dipéptido. Dipéptido, entonces, ¿cuántos residuos tenemos? 2. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos este dipéptido. Este dipéptido es un dipéptido que está constituido por una glicina y una metionina, ¿cierto? El alfa carboxilo de la glicina se enlazó con el alfa amino de la metionina y generaron el enlace peptídico entre estos dos para generar el dipéptido. Ahora, como vemos, el alfa amino en el dipéptido es de la glicina y el alfa carboxilo es de la metionina. ¿Listo? Entonces, para encontrar, vea que este es un ejemplo bien fácil. Para encontrar el punto isoeléctrico de este va a estar realmente fácil porque tenemos que encontrar cuáles son los grupos ionizables en este dipéptido. ¿Cuáles son los grupos ionizables? ¿Ah? Los dos extremos. Ya no tenemos, en las cadenas laterales no hay ningún grupo ionizable, ¿cierto? No hay ningún grupo ionizable. Entonces, ¿qué esperarían ustedes que puede ser el punto isoeléctrico? ¿Ah? Pues ahí se va a comportar literalmente como un aminoácido apolar, ¿cierto? Vamos a tener para estos aminoácidos que no tienen carga, ¿cierto? Va a ser el pKa, ¿sí? El pKa1, el pKa2 dividido sobre 2. Entonces ahí básicamente volvemos a tomar a ensamblar ese terminito que además uno le ha dañado el bailado aquí en bioquímica, que es el del pKa. El pKa, pues que tenemos que tener, los pKas que tenemos que tener presentes son el pKa del alfa amino y del alfa carboxilo. Lo que pasa es que esos pKas van a ser pKas de dos aminoácidos diferentes, ¿no? En el caso por ejemplo, de la metionina, el pKa del alfa amino y del alfa carboxilo era de la metionina, ¿sí? En este caso, el pKa del alfa amino es de la glicina y el pKa del alfa carboxilo es de la metionina. Si se dieron cuenta, yo no sé si han visto las tablas de pKa, no son idénticos, ¿no? No son idénticos, ¿no? Sí se han dado cuenta que hay cierta variación en unos casos, por ejemplo, del alfa carboxilo, en algunos casos es 1.8, en otros casos es 2 punto y pico, pero ya les dije que
regla general y como para hacer un consenso, 2 para el alfa carboxilo y 9 para el alfa amino, pero se dieron cuenta que en algunos casos el alfa amino puede ser 10, 5, entonces hay que tener pendiente, o sea, no hay que pirarse en eso, ¿no? Hay que tener bien presente esto. En este caso pues es fácil, ¿sí? Porque como ionizable solamente tenemos el alfa amino y el alfa carboxilo, pues la fórmula se parece muchísimo a la que ya vimos en el pasado, ¿no? Entonces es 960, que es el alfa amino de la glicina, y 228, que es el pK del alfa carboxilo de la metionina, dividido 2, eso les da 5,94, ¿sí? Entonces si lo servimos en a más de uno lo mató esos gelecitos, ¿no? Lo servimos en una matriz, en un gelecito, ¿cierto? Aquí lo ponemos, servimos el péptido, ¿cierto? A una poliacrilamida que tiene pH 4, pH 7 y pH 10, por ejemplo. ¿Para dónde agarra? ¿Para dónde agarra? ¿Recuerdan? Cuando nosotros hablamos del punto isoeléctrico, ¿cierto? El punto isoeléctrico de 5,94 quiere decir que los valores de pH hacia la izquierda, que el aminoácido va a estar preferiblemente ¿qué? Positivo. Muy bien, así me gusta, Y a la derecha Negativo. vamos a empezar a acumular la carga negativa, ¿cierto? Eso sí les queda claro, ¿no? Recuerden que el pKa también es un valor de pH, ¿no? ¿Recordamos qué es pKa? O sea, ¿qué es pKa? Valor de pH. ¿De qué? Valor de pH. Sí. Ah, esto que en el que el 50% de la molécula se encuentra desprotonada y el otro 50%. Muy bien, exactamente, pero entonces es poblacional esa vaina, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a medida que vamos disminuyendo el pH, pues va aumentando y se dieron cuenta en los cálculos del primer parcial, que la mayoría lo hizo bien, que la cosa, un número es una escala, un valor de pH hacia abajo, hacia arriba, realmente es mucha la cantidad de moléculas que ya se encuentran deprotonadas o protonadas. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, a la izquierda, ¿cierto? Recuerden que a la izquierda, cuando los valores de pH están por debajo del punto isoeléctrico, los valores de pH hacia abajo quiere decir que la concentración de hidrogeniones es mayor. Entonces piensen en eso, si es mayor quiere decir que va a haber más protones disponibles y la molécula se puede protonar. Y todo lo contrario, cuando los valores de pH suben, pues disminuye la concentración de hidrogeniones, ¿cierto? Va a haber más hidroxioniones y pues entonces se va a empezar a acumular la carga negativa. Entonces, básicamente con esto, entonces, si le ponemos aquí una carga negativa, ¿cierto? Y una carga, hacemos una electroforesis, ¿cierto? ¿Hacia dónde va a ir nuestro aminoácido? En un gel con pH 4. Entonces se resuspende ese péptido en un buffer de pH 4, se sirve en un gel a pH 4 hacia dónde gana. ¿Por qué? Porque se acumula más carga positiva. Porque entonces estamos hacia este nivel, ¿no? 4, pH 4, eso ya es bastante, casi dos números hacia abajo del pH. Quiere decir que va a haber más carga positiva, entonces nosotros esperaríamos que a pH 4 migraría hacia este lado, ¿no? A pH 7 pH 7 está relativamente cerca, pero ya tirando hacia acá, entonces esperaríamos al menos que estuviera por este lado. Y a pH 10, ¿cierto? Ya estaría más cerca, ¿cierto? Del... Listo, entonces ahí sería, esto básicamente es la lógica que tenemos, que usamos para resolver el punto último del parcial, el penúltimo del parcial, y en este caso para los péptidos, para los péptidos es algo similar. Pero, como todo en la vida, la cosa se complica. En este caso era fácil, ¿no? Es un dipéptido, dos residuos son hidrofóbicos, no hay ninguna vuelta ahí complicada. ¿Listo?
Entonces ya ahí resolvimos esto. Ahora vamos a resolver esta parte. ¿Cuál es el punto isoeléctrico del siguiente heptapéptido? Si es heptapéptido, entonces ¿cuántos residuos? 7 residuos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos de residuos? Cisteína, histidina, alanina, triptófano, ácido aspartico, valina y lisina. ¿Listo? Y miren, no está modificado. Es importante esto, pues porque resulta que algunas veces los péptidos pueden estar modificados en el extremo alfa-amino y alfa-carboxilo. Les voy a tirar ese dato. Para el parcial voy a echar uno en donde el péptido está modificado. Pero eso no importa. Solamente tengan presente que por muy que uno diga el alfa-amino lo cuento, tengan presente que no todos los péptidos pueden tener el alfa-amino disponible. Hay muchas modificaciones que se hacen en el alfa-amino. Ya lo vamos a ver un ejemplo ahorita. O en el alfa-carboxilo, ¿cierto? Que eso ya inmediatamente nos va a cambiar la fórmula que calculamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un péptido pues que ya claramente, ¿podríamos con este péptido solamente contar con el alfa-amino y el alfa-carboxilo? No, porque hay aminoácidos que tienen Sí, porque tiene que tener la Exactamente. cadena con carga. Ya tenemos aminoácidos que tienen una cadena lateral ionizable, ¿no? Entonces eso sí que van a aportar. Ahí sí que hay que tenerlos presentes. Y ahí son ¿cuántos? ¿Cuántos de estos tienen una cadena lateral que nos tenemos que preocupar? Carga positiva. ¿Qué son cuáles? Cisteína, ácido aspartico y Carga lisina. negativa. La cisteína, la histidina. Histidina, Y el Ácido ácido aspartico y aspartico. lisina. Entonces, grupos ionizables. La lisina también, pues La lisina. Amalgama también tiene carga. Cisteína, histidina, ácido aspartico y lisina. ¿Okay? Esos son los grupos ionizables. Las cadenas laterales R que se pueden ionizar son estas. Y contamos que este péptido tiene el extremo alfa-amino y alfa-carboxilo lo tienen ionizado. Pues ya sabemos que se pueden ionizar, pero les digo de antemano que no necesariamente eso lo tienen que especificar el punto, ¿no? Entonces, 4 grupos ionizables y el alfa-amino y el alfa-carboxilo. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico de este péptido? Y aquí viene el truco. Ahí sí hay bastantes maneras de hacerlo. Les voy a contar la manera como yo lo hago. Entonces, la manera en la que podemos encontrar el punto isoeléctrico es una versión un poquito modificada de la regla, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho para los aminoácidos, en el caso de la cisteína y de la tirosina la tuvimos que tirar porque como esos son aminoácidos que hacen parte del grupo polar, usualmente ellos no están cargados, entonces por eso teníamos que definir la fórmula para esos dos aminoácidos. Esa fue la razón por la que tiramos la regla. En este caso, la versión es una versión que ya pasa de ser regla a ser una tabla. Pero no es complicado, y solamente síganme y vamos a entender cuál es la razón de este cálculo. Entonces, en esta tabla, ¿qué es lo que vamos a representar? Entonces, en las filas vamos a representar los grupos ionizables, ¿sí? Los grupos ionizables. Y en las columnas vamos a poner el pKa de ese grupo, vamos a poner la carga en condición protonada y la carga en condición de protonada. Esa va a ser nuestra manera de enfrentar mal problema. ¿Cómo vamos a organizar la cosa? Vamos a organizar la cosa del menor valor de pKa al mayor valor de pKa. ¿Sí? Esa va a ser entonces la regla. ¿Listo? Entonces, vuelvo, repito. Tiramos, pero ante todo no nos paniqueamos. ¿Sí? Si nos sale un punto como eso, no nos paniqueamos. Vemos que que no haya modificaciones acá. Después, mire que dijeron 3 y eran 4, ¿cierto? Grupos ionizables. Y después de los grupos ionizables, entonces organizamos esta tabla en las filas. Vamos a poner los grupos ionizables y los organizamos del menor valor de pKa al mayor valor de pKa, su carga en estado protonado y su carga en estado de protonado. Entonces, empecemos. El primer grupo ionizable que vamos a poner en la tabla para este péptido es el alfa-amino, que es el que aparece ahí como COO-,
¿sí? Ese es el alfa amino. Que recuerden que es el alfa carboxilo. Gracias, muy amables, muy amables. El alfa carboxilo. El alfa carboxilo lo ponemos ahí porque tiene un valor de 2,2, ¿sí? De 2,2. Por eso se pone de primerazo. ¿Cuál es la carga en estado protonado del alfa carboxilo? ¿Y por qué? Pues ahí dice 0, pero ¿por qué? Porque cuando está protonado, ¿cierto? Es así, ¿sí? O si lo quieren representar así, ¿cierto? Eso es protonado. Y esto, la carga de esta es igual a 0. Pero cuando lo deprotonamos, ya nos queda con carga, entonces, igual a menos 1. A eso se refiere el asunto, ¿no? Entonces, tiramos eso. Protonado 0, deprotonado menos 1. Listo. Ahora avanzamos al siguiente pKa. El siguiente pKa es el carboxilo, pero del ácido aspartico. Se pone áspero, entiendan que estoy refiriéndome al carboxilo del ácido aspartico, ¿no? Del R del ácido aspartico. Ese, nótese que tiene un pKa de 3.9. Usualmente los carboxilos de los dos aminoácidos ácidos están en ese valor, 3.9, 3.8. Entonces ese es el que viene acá. Entonces lo ponemos acá para el carboxilo de la cadena lateral del ácido aspartico, 3.9. Y pues como es carboxilo tenemos la misma lógica, ¿no? Protonado, 0, deprotonado, menos 1. Vamos avanzando. Siguiente pKa que encontramos en todo este rollo va a ser el pKa de la cadena lateral de la histidina, ¿cierto? El pKa de la histidina es 6, que por cierto, muchos me calcularon mal el punto eléctrico de la histidina, muchos, 50%. No me lo entendieron, ahí cayeron en la trampa, no entiendo por qué, que hubieran tirado la regla, lo pusieron como 3.9, pero no, pues 3.9, ya les enseñé cómo hacerlo, pero bueno, en fin, histidina, pKa 6, ¿listo? Entonces, para los grupos amino, ¿cierto? El grupo amino, pues el más clásico, NH3, ¿cierto? Esto es protonado, ¿cierto? Esta es la versión protonada. ¿Y la versión protonada qué carga tiene? Más 1, ¿cierto? Esa es la versión protonada del amino. Y la versión deprotonada del amino, NH2, es NH2, y cuando tenemos NH2 desaparece esta carga y tenemos un valor de 0, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos representar aquí. Cuando está protonado tenemos más 1 y cuando se desprotona 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Siguiente pKa, la cisteína. pKa de 8.3. ¿Qué grupo funcional tiene la cisteína? ¿Ah? SH. Ese es un grupo diferente, ¿no? Ese es un grupo diferente de los comunes que estamos viendo, ¿no? SH, que es como llamas SH? Sulfidrilo, ¿no? SH en condición protonada, SH, ¿cuál es la carga? 0. Por eso es que este muchacho se lo pone dentro del grupo de los polares. A pH fisiológico, este todavía no ha perdido su protón, 0. Pero cuando está deprotonado, ¿cierto? ¿Sí? Muy parecido al hidroxilo, cuando se deprotona queda O menos, el SH cuando se deprotona queda S menos. Entonces, protonado 0 se parece mucho a su primo hermano, el hidroxilo, y menos 1 cuando está deprotonado. ¿Listo? Entonces ahí ponemos en la tabla esos dos valores. La siguiente es la lisina, que tiene un grupo amino lateral que tiene un pKa de 10,5, y la misma lógica, protonado más 1, deprotonado 0, y finalmente llegamos a el alfa amino, que recuerden que el alfa amino es el de la cisteína. Yo sé que la van a embarrar en ese punto, pero les voy anunciando.
ya si no les digo está de echando dónde la es el sal. camino, me tienen que identificar de dónde está cada residuo. Listo. Este NH3 es de este NH3 de la cisteína. Este CO menos es el alfa carboxilo es de la lisina. No le olvides esto. 10, 8 más 1 y 0. ¿Listo? Entonces ya armamos la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a armar cómo vamos a deducir nuestro punto y cero? Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora sí como una regla, pero en este caso va a ser una regla vertical. Vamos a empezar a poner diferentes pHs. Por ejemplo, ¿qué carga va a tener ese péptido cuando lo tenemos a pH 3? ¿Sí? Cuando lo tenemos a pH 3, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente a pH 3? Como tenemos todos estos valores de pK, ¿cierto? Pues ya tenemos nuestra impresión de cuál puede ser la carga de ese péptido a ese pH. ¿Sí? pH 3. ¿Cuáles valores estarían protonados? ¿Cuáles residuos estarían protonados? ¿Cuáles residuos estarían deprotonados? Sumamos todo eso y eso nos da la carga. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, pH 3. Yo pongo ahí menos 1 más 3. O sea, un residuo que tiene una carga de menos 1 y 3 que aportan cada uno 1 y nos da más 3. Eso igual a más 2. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué? O sea, solo un residuo. No, pues pero les digo, ahí les estoy diciendo. Vamos. O sea, se lo dije y ya quedaron todos groggy, ¿no? Entonces, estamos a pH 3, ¿cierto? pH 3 está por encima de ¿cuál pK? Del carboxilo. De este carboxilo, ¿cierto? O sea, ese carboxilo a ese pH ya está deprotonado. ¿Sí o sí? Ya está deprotonado. Entonces lo vamos a tomar como que ya esa carga va a ser una carga de menos 1, ¿cierto? A eso porque ya se deprotonó el alfa carboxilo. ¿Listo? Ahí ya lo tomamos, en ese momento ya le ponemos el menos 1, clávenselo. No le pongan nada, es que es 50-50, no, clávenselo. Listo, la carga. ¿Y qué valores tenemos? Entonces, ¿qué cargas tenemos de positivas a ese pH? Las de los cargados Sí, positivamente. Porque si se dan cuenta, los que no sean los carboxilos ya ninguno más suma, ¿no? Porque tenemos que superar 3,9 para que tenga una carga menos 1. Entonces a ese pH este va a tener 0. A ese pH ya tiene menos 1, tenga su menos 1. A ese pH 0 todavía, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este? Esa carga positiva. Ahí va nuestra primera carga positiva. La cisteína está protonada todavía, ¿no? Porque a pH 3 todavía está protonada, no hay ningún problema. 0. ¿Qué pasa con la lisina y el alfa amino? También están protonados. Entonces, menos 1 más 1 más 1 más 1, o sea, más 3. ¿Sí? Entonces, menos 1 más 3 más 2. Entonces, esa es la carga del péptido a pH 3. ¿Listo? Vamos a tirar otro pH. Ya pH 7. Ya subimos pH 7. pH 7, entonces, aquí entonces, ¿cuáles son las cargas a pH 7? Carboxilo. Ya estamos, pH 7 está como por aquí. Desprotonado. pH 7 ya está por acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la vuelvo? Entonces sería menos 2 más 2. Entonces, ¿quiénes ya tienen carga? El carboxilo. Ya habíamos pasado con el alfa carboxilo. ¿Qué pasa con el carboxilo del aspartico? Ya se ya Y- se También ya se Sí. desprotonó. ¿Cómo? Apenas las partes. Y la histeína también. Ya perdió su protón. Ahí tenemos nuestro siguiente menos 1, ¿no? Entonces, menos 1, menos 2. ¿Qué pasa con la histidina? Pues que A ya pH pasó siete. desprotonó, pero está La histidina a pH 7 pasa de más 1 hace a 0, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué nos queda después de eso? ¿Qué pasa con la cisteína a pH 7? Nada. Sigue con 0, ¿no? Y la lisina y el alfa amino. encargado. Más 1 más 1, entonces menos 1 menos 1 más 1 más 1, 0, ¿cierto? Pero ojo que todo eso no quiere decir, pH 7 es punto isoeléctrica. En el parcial, en el caso de que nos pongan en este
¿Cómo que en el caso? O sea, asegure. ¿Se me da mal? Ah, Esta tabla está hecha. ¿Cómo puedo hacer tan? ¿El qué cosa? No. Así como les he dado La tabla, sí. los dibujitos de los grupos funcionales y todo eso. Claro. Profe. No, eso hay que darlo. Hay que darlo porque sería yo. O la memorizamos. ¿Qué dice? No. Gracias. Profe, una pregunta, ¿qué criterio usa para decir pH3, pH7, pH? No. Le estoy diciendo que esa es la manera, pero ya vas a ver cuál es la lógica. Pero ahí que estamos diciendo, profe, o sea que Estamos retando, todo el estamos haciendo un perdido- reto, le estoy diciendo la mecanística. Mire, ahí estamos, vamos a el siguiente valor, ¿sí? Porque eso hace parte de la estrategia. A pH 9. Ahora nos vamos al otro pH 9. Y está buena tu pregunta, de hecho. A pH 9. ¿Qué pasa a pH 9? pH 9 ya estamos acá, ¿cierto? Ya. Entonces pH 9, ¿quién está cargado negativamente? Tanto El alfa carboxilo, el carboxilo del aspartico, y como estamos a pH 9 ya tenemos la cisteína, ¿no? Menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. ¿Y qué pasó con la histidina? Ya cambió a 0, ¿cierto? Y nos queda únicamente la carga más 1, más 1, más 2, menos 1. Eso quiere decir, y ahí viene la vaina de la estrategia, en este caso, pero ojo que depende, hay diferentes maneras de calcularlo. Esta es la que me gusta a mí porque es como la más gráfica. Esta es como tirar la regla, ¿listo? Pero en este caso lo que tiramos es, en vez de tirar la regla, lo que tiramos son diferentes pH y de comportamiento. Vamos a tener que de pH 3, ¿cierto? Tenemos más 2, pH 7 tenemos 0 y pH 9 tenemos menos 1. Eso quiere decir que nuestro punto isoeléctrico debe estar alrededor de pH 7, ¿no? Pero entonces, ahí sí, ¿cuál es la lógica? Entonces, ¿cuál es el punto? Vas a escoger los pKs más cercanos arriba y abajo de pH 7, ¿cierto? Y los promedios. ¿Cómo así? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el pKa más cercano? Ya vimos que pH 7 tenemos 0, a pH 9 ya tenemos menos 1. Entonces, vas a encontrar los pKs arriba y abajo más cercanos de 6 y 8, 3, ¿cierto? Dos promedias y ese es el punto isoeléctrico para O sea, los más cercanos del pH 7. sí, lo que encuentres que tiene el valor 0. Primero se hace el valor cero. Ojo que en este caso el 0 estuvo en pH 7. Pero no siempre va a ser. Pero pues no siempre va a ser así. Entonces ahí la cuestión es que como usamos como el insumo para el cálculo fueron los pKs, ¿cierto? Entonces ahora lo que vemos es, después de hacer este screening, ¿cierto? Y en algunos casos, si te das ahí a pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, si quieres. Pero en donde encuentres 0, ahí quiere decir que ya en esa zona tenemos el punto isoeléctrico. Profe, o sea, bueno, ahí viene la pregunta, entonces más o menos cómo sería la idea para plantear los pH y no demorarnos un montón de tiempo sacando un No, montón pero de yo pH. sugiero que hagan eso. Es 3, 7 y 9. Sí. Pero puede ser que si ya ven por alguna razón, digamos, encuentran que a pH 7 todavía está cargado, pero a pH 8 ya encontraron el 0, pues evalúen un pH 9. ¿Sí? Pues acá. Sí, porque ustedes pueden, o sea, yo hago este tamizaje que es 3, 7 y 9 porque es más o menos una distancia apropiada. Ay, bueno. Pero llegado al caso que se les... llegado el caso que a este pH en algún vertido no lo encuentren, pues busquen el 0. ¿Sí? Y alrededor de ese pH es donde van a encontrar el punto isoeléctrico. ¿Listo? Yo les voy a tirar un par de ejemplos en un taller para que lo hagan. ¿Listo? ¿Hay taller de este? Claro, les voy a tirar un tallercito para que lo miren. Claro, esto es medio arbitrario, pero es más o menos como la regla que utilizamos. ¿Sí? Lo que pasa es que en la regla ponemos los pKs, en este caso ponemos el comportamiento del péptido a tal pH, ¿cierto? Y pues aquí ya no, con esta diferencia nosotros revelamos la carga 0. Ahí la cuestión es ver en dónde vemos la carga 0. ¿Sí? Y entonces empezamos a evaluar alrededor de estos cuáles son los pKs más cercanos
que nos pueden dar la resolución del punto selecto. Esto sirve muchísimo para los péptidos, ¿sí? Esto va a ser para los péptidos, pero si ya estamos hablando de proteínas, pues claramente no. De hecho, yo ya les digo que si vamos a tener un péptido de 20, obviamente no. Digamos, en un ejercicio parcial hasta 10, ¿cierto? Pero por ejemplo, en un ejercicio parcial, ¿Por qué hasta 10? les puedo modificar los alfa-amino, alfa-carboxilo para reducirle el cálculo. Y en el taller hay ejemplos de eso modificados. No necesariamente. Ay, No, pero ay. ¿cómo así si se modifican, cambia el pecado? Si se modifica ya no es ionizable. A menos que lo modifiques con una que sea ionizable, ¿no? Pero usualmente se modifica con algo que es no ionizable. Listo, entonces, sí, sé que suena un poco arbitrario, pero vayan, busquen otros métodos y verán que no son tan intuitivos. Este por lo menos es la búsqueda del cero. La búsqueda de la carga cero. Donde encuentren la carga cero, por ahí fue. ¿Quiere decir? Alrededor de eso está el punto cero. Se escoge el 6 y el 8 minutos porque están en el 7. Exacto, o sea, cuando encuentras el cero, cuando revelas el cero, entonces la estrategia es irte arriba o abajo, los pKs que están arriba y abajo de este que te dio cero y promediarlos. Entonces ahí con eso ya tú sabes que el punto isoeléctrico para este hexapéptido no, el hexapéptido es hexapéptido, yo había dicho hexapéptido es 7.2. Profe, va a hacer un ejemplo con... No, tienen que hacerlo, no sé. ¿Cómo aprendemos más? ¿Qué iba a hacer? Bueno, mire, aquí por ejemplo les iba a proponer o a presentar un ejemplo de un péptido modificado. El aspartame, ¿sí lo conocen, no? El aspartame. El aspartame tiene el nombre comercial del aspartame es NutraSweet, ¿no? Ya todos están tomando pura Coca-Cola cero. Nadie tomó Diet Coke, no. Coca-Cola dietética. Ay, no, esto sí, estamos hablando de que ustedes son bien jovencitos. ¿Ah? Uno cómo hace, o sea, para dibujar péptidos en una estructura que no sea la de Fischer, sino la estructural, o sea, como mostramos anteriormente, pues uno cómo hace sin perder. Por ejemplo, ¿Quieres dibujar un péptido? O sea, como lo estamos estructural, que estábamos dibujando. O sea, ¿no quieres Fischer? ¿no? Entonces, ¿qué Fischer es estructural? Sí. Por ejemplo. Así es como lo hacen las... Excelente pregunta para un parcial, sí señor. ¿Sí? Esa va a ser la cadencia. NCC, 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 NCC. La primera C es Y entonces aquí tenemos NCC, alfa amino del primer residuo, alfa carboxilo del segundo residuo. La es que el segundo aminoácido suele estar de cabeza. Esos están así. Esos están así. Y eso que acabamos de. Eso que estás preguntando es fundamental para la desintura. ¿Sí? Uno va el carbonilo hacia arriba y en este hacia abajo. Y los residuos se van alternados. Es una manera muy chévere de recordar cómo se debe pintar. Entonces así lo tienes que pintar. ¿Sí? NCC, aquí, pues este es un dipéptido. Obviamente, claramente que hay que pintar el pH, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el celio de aspartame que ya me hicieron sentir muy viejo porque este fue el celio de NutraSweet, que es un edulcorante que fue famosísimo. Bueno, 80 y 90, sí, ya sé que ustedes son post 90. Pero este
aspartame, pues que la gente usó por mucho tiempo como una alternativa a la glucosa, ¿sí? Y por eso es que es un edulcorante, pues resulta que no es un carbohidrato, sino es un péptido, ¿sí? Es un dipéptido. Este aspartame que ven ahí de interesante del aspartame, ¿sí? Ya les tiré el dato que es un dipéptido, ¿no? Ya les tiré que es un dipéptido. Entonces, ¿cuál es la primera unidad del aspartame, el primer residuo del aspartame? Ácido glucámico. El ácido aspartico, por eso viene el término aspartame, ¿cierto? Y el segundo residuo, fenilalanina. Madre, qué peligro. ¿Y qué más ven ahí de interesante? O sea, Está ramificado. está modificado. Está modificado. O sea, lo que les estaba contando, ¿no? Está metilado. Está metilado. Yo les presenté un ejemplo de metilación en los positivos, ¿no? Pero resulta que los negativos también se pueden metilar, ¿sí? Y esa metilación elimina la ionización de ese carboxilo. ¿Sí? O sea, si hablamos de grupos ionizables para este péptido, ¿cuáles serían los grupos ionizables? Sería el alfa-amino y el carboxilo de la cadena lateral. Punto. No hay más. Este no se ioniza. Este ya, el alfa-carboxilo está modificado. Este ya no es ionizable. O sea, lo que usted dice de que nos puede corchar en el parcial es que nosotros vayamos y agarremos eso para calcular. Pero, Por ejemplo. Por Es una pregunta. Ahí en ese caso, este no se ioniza. O sea, solo se puede trabajar. tampoco se sustenta, no se puede dar. Pero digamos que tiene el péptido que hace que digamos esos edulcorantes sean perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Bueno, este péptido es reconocido por los receptores del gusto. ¿Sí? Ellos, los receptores del gusto, los receptores que perciben el dulce, pueden detectar esta molécula y pueden señalizar de la misma manera que lo hace la glucosa. Ellos, en su sitio, el receptor puede ajustarse en el bolsillo, que también identifica la glucosa y te genera una sensación de sabor. Entonces tú sientes que es dulce, pero no es calórico, no va a pasar por la glucólisis, no genera. Entonces este edulcorante por mucho tiempo fue usado para endulzar, pero resulta que después de varios estudios, adivinen con qué se encontró asociado. Pero ¿por qué es cancerígeno? Sí, o sea, después de haberlo usado en Coca-Cola dietética, porque de verdad no han visto la Diet Coke, sí, claro, la Coca-Cola dietética tenía el aspartame, que era un aminoácido, era un dipéptido, ¿sí? Y esta, muy probablemente la fenilalanina es la que está reconociendo este dipéptido del receptor, ¿sí? Los receptores del gusto, y te genera una sensación de que estás tomando algo. Sí, pero o sea, ¿hay alguna molécula que provoque lo que se dice que es cancerígeno? De esto, pues la verdad, José, no sé exactamente cuál es el mecanismo que promueve la parte del cáncer, pero lo que sí es cierto es que fue una correlación. La gente que consumía más de esto, pues tenía más niveles de cáncer. No sé si ya encontraron cuál es la mecánica, pero lo que es cierto es que, pues, al ver que la correlación era estadísticamente significativa, cortaron y ya no se endulza con azúcar. Ahora se endulza con stevia. Entonces sí, muy bien, muy bien. La modificación del alfa carboxilo ya inhabilita a este módulo como ionizable. Entonces, en el cálculo del punto de uso eléctrico únicamente tendríamos en cuenta el alfa-amino y el carboxilo de la cadena lateral, y eso es importantísimo. Vean la estructura, o sea, vean la estructura. Cuando vean la estructura, ahí ustedes dicen, venga, alfa-amino, alfa-carboxilo. Y también tienen que tener cuidado en algunos aminoácidos, que hay algunos enlaces peptídicos modificados que en vez de utilizar el alfa-carboxilo utilizan el carboxilo de la cadena lateral. Ahí les tiro ese dato. Bueno, en fin, comprensión. Bueno, ¿cuál de los siguientes grupos químicos es importante en la formación de un enlace peptídico? Fosfato, sulfato, metilo, amino. Amino, este es el de calentar. ¿Cuántas moléculas de agua se pierden al condensar 100 aminoácidos en un polipéptido? Allá.
Está. ¿Cuántas moléculas de agua se pierden al condensar 100 aminoácidos en un péptido? En un polipéptido. Si hay enlaces es igual que los del agua, entonces por cada enlace se pierde. ¿Por qué, Hans? Porque son 100 menos 1 de peptídeos y pues Exacto. Recuerden que la condensación libera agua, ¿cierto? Pero el número de enlaces peptídicos es básicamente el número de aminoácidos, ¿no? Bueno, estimen el punto eléctrico de este. Pero no ahorita. Eso es como, bueno, este péptido es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, si la buscan. Sí. A ver, ¿cuántos grupos ionizables tiene este péptido? Lisina, listina, valina y glutamina. De la cadena lateral 3, ¿no? Y tiene el alfa-amino y el alfa-carboxilo, porque ahí no les he dicho que este sea modificado. Entonces, hacerle eso, por favor. Entonces, ¿cómo se llamaría todo esto? ¿Ya que son? Lisil, metil, histidil. No, metil no, porque es metionil. No, exacto. Histidil, valil, glutámico. Muy bien. Exactamente. Exactamente. ¿Ustedes cómo somos de Listo, entonces inteligentes? encuentren el punto eléctrico y pues hacen el ejercicio de correrlo en un gelecito 4, 7 y 10 como para ver para dónde van. ¿Listo? Bueno. 5 minutos de descanso. ¿Cómo parece? 5 minutos. ¿Ese qué?